días cordiales a todos ustedes. Bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, y bienvenidos al programa de Crítica en 8. Un programa de debate, como ustedes saben, y debate que en esta ocasión vamos a centrar, a dedicar a eso de la calidad del agua, ¿no? Calidad del agua. Nos acompañan en el estudio y tenemos que agradecer el que hayan aceptado la invitación de Canal 8 a participar en este debate. Doña Inés Domínguez Correa, concejala y portavoz adjunta del Grupo del Partido Socialista Canario PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Don Guillermo Díaz Guerra, coordinador municipal y portavoz adjunto del Partido Popular en la Corporación Santacrucera. Y doña Dalis Padrón, concejala opositora en el consistorio capitalino. En el transcurso del debate, al cual pues les invitamos a que ustedes se sumen a través del correo electrónico, cuya dirección en este momento tienen en pantalla, digo que en el transcurso del debate oiremos también opiniones sobre la calidad del agua de doña Macrina Martín Delgado, que es miembro del Servicio Técnico de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, y de don Juan Jesús Bermúdez, responsable de Medio Ambiente de Comisiones Obreras. Asimismo, en la última parte del programa escucharemos a la ciudadanía de la calle opinar sobre si entiende que el agua de Santa Cruz es apta para el consumo humano. Bien, como siempre, vamos a abrir el debate con ese informe inicial que han elaborado los servicios informativos del Canal 8. A grandes rasgos, algunos datos sobre la calidad de agua. La importancia del agua como elemento esencial para la salud y la vida es indiscutible. Cada vez el agua adquiere mayor importancia porque es un recurso limitado y no siempre disponible en el lugar en el que se requiere. Las conducciones de agua en Canarias han surgido por obra de la iniciativa de particulares, y si bien se han desarrollado de forma descoordinada a causa del exponencial crecimiento poblacional, han venido a cumplir una misión encomiable. La empresa pública Enmasa es el ente municipal que se encarga del abastecimiento de agua potable de Santa Cruz de Tenerife, así como del saneamiento, de la depuración de aguas residuales y de la reutilización. Desde el momento en que inicia su actuación en los años 40, Enmasa intenta normalizar el suministro de agua a la población realizando las mejoras oportunas. Ahora, el Ayuntamiento de Santa Cruz ha decidido otorgar una concesión a 25 años de la gestión de esta empresa, con 5 propuestas en el ojo del huracán, y que solo una de ellas logrará alcanzar la administración hasta que vuelva a manos de la Casa Consistorial. Este tema ha generado muchas dudas en sindicatos, partidos políticos y ciudadanos que aún se encuentran ante la incertidumbre y desinformación acerca de este proceso. Sin embargo, grandes ciudades han optado por transferir la gestión de sus respectivas empresas de agua para lograr un mayor y mejor funcionamiento, a la que Santa Cruz ha querido sumarse. Aún así, hay muchos aspectos que no debemos pasar por alto. Las mayores dificultades para conseguir agua adecuada para el consumo público e industrial y para conservar los ecosistemas marinos están relacionadas con su calidad. El conocimiento del impacto de estas sustancias sobre el medio ambiente y la salud humana es escaso y en la mayoría de los casos no existe. Las organizaciones ecologistas han advertido durante decenas de años la necesidad de un cambio en el concepto de desarrollo que definitivamente lo desvincule del deterioro medioambiental. Para que todo programa de uso eficiente del agua tenga éxito, debe contar con la participación ciudadana y para ello es indiscutible establecer acciones de comunicación y educación. Pero, ¿está preparada Santa Cruz para afrontar los cambios que se avecinan con relación al abastecimiento del vital líquido? Sí, bien, hemos escuchado ese informe inicial, meramente indicativo, sin ningún afán de orientar el debate, ni muchísimo menos. Estamos hablando de la calidad del agua, vamos a hablar de Enmasa y vamos a hablar de ese suministro y de esa adjudicación de gestión, ¿no? Doña Dalis, sí. Hombre, hay una cosa que me llama mucha atención, que a mí aquí se nombraba un poco en el vídeo y que es interesante recordar, cómo el alcalde don Ernesto Rumeu de Armas, junto con el que hasta ahora fue Alfredo Amigó, que fue, todo el mundo sabe, gerente de Enmasa, cómo consigue que de un 65% de pérdidas se pase un 10% simplemente haciendo una buena
o sea, las tuberías las cambió todas, las puso metálicas. Exactamente. Entonces nosotros seguimos pensando que es un error muy grave privatizar en masa. No entendemos por qué se privatiza, además tampoco entendemos el procedimiento, porque hay una cosa muy curiosa, se hace en agosto, ¿no? En 2 meses se decide privatizar en masa, aparte de que el equipo de gobierno ha dicho que lleva 5 años. Nosotros en 2 meses vemos cómo, curiosamente, porque a mí me llama mucho la atención, y esto se ha nombrado mucho, y pienso que es muy, muy importante, el 18 de marzo se hace una modificación del reglamento del servicio de abastecimiento de agua potable en Santa Cruz, Tenerife, ¿no? Y una de las cosas de esta modificación que cambia completamente es las características del contador. A partir de ahora, en masa, puede exigir que los contadores sean digitales. Cuando los contadores son digitales, significa que hay un montón de mano de obra que no va a hacer falta, porque todos sabemos que se hará a través de temas informáticos y no hará falta que vaya un señor allí a leerlo, etcétera, ¿no? Con lo cual, nosotros creemos y estamos convencidos que va a haber pérdida de puestos de trabajo y con lo cual van a haber también, además, el famoso canon que Europa no está de acuerdo con que, ya lo ha dicho, que hayan cánones, porque tergiversa mucho a la hora de luego decidir cuál es la mejor opción, ¿no? Entonces creemos que el ciudadano de Santa Cruz va a estar perjudicado gravemente. Guillermo. Gracias. Bueno, yo ya al inicio del reportaje comentando que el agua es un recurso bastante escaso, efectivamente, para concretar, el agua, que es un recurso escaso como recurso natural, es el agua dulce. Realmente el agua, todos miramos al mar y vemos la cantidad de agua que hay. Luego, el agua, con el concepto tradicional que tenemos de extraer el agua en Canarias de galerías y de pozos y tal, pues probablemente sea un recurso escaso. Ahora, el agua potable o el agua en sí no es un recurso. Nosotros podemos potabilizar agua de mar, podemos mediante desaladoras conseguir tratar toda esa cantidad de agua que tenemos, toda esa cantidad de recursos y obtener agua de mar. Lo que pasa es que no, tradicionalmente la explotación a la que estamos sometiendo la isla sí la convierte en un recurso escaso, como el modelo actual que tenemos de extracción, lo cual no quiere decir que la tecnología en un futuro nos lleve a aprovechar otras alternativas. A unos costos superiores probablemente. Bueno, es que realmente el agua es posible que todavía se trate como un elemento relativamente barato. Es posible que el agua es de los pocos recursos naturales que tiene una intervención pública tremenda. El agua está, las infraestructuras hidráulicas tienen una gran inversión por parte de las administraciones y luego esa inversión no se está repercutiendo sobre la factura. Yo no digo que nosotros estemos pagando las facturas baratas, que nosotros sintamos que el agua sea barata, pero sí digo que el agua no tiene realmente el coste real. Si algún día dejaran de venir inversiones en materia de infraestructuras, por ejemplo, a Canarias, como es el caso de estas 3 desaladoras que hemos pedido a Tenerife, que todavía no están para Tenerife, que no están confirmadas todavía por el Gobierno del Estado, pues si dejaran de venir inversión pública a Canarias en materia de obtención de aguas, probablemente el agua pase a ser un recurso valorado en su justa medida, es decir, más caro. Si te pareciera la calidad de esa agua, de desaladoras, etcétera, no siempre, hay opiniones de expertos que afirman que no siempre tiene el mismo grado. Bueno, el agua tiene de calidad, digamos, que el agua natural que puede salir en galerías o de pozos. Es que depende muchísimo. Vamos a ver, tampoco voy a hacer un posicionamiento técnico, creo que van a venir técnicos a continuación, van a hacer una exposición, pero si puedo describir un poco, existe un marco, hay una directiva europea que es la 83 del año 98, creo que es aproximadamente, que es la directiva madre de todas las directivas de aguas, a partir de la cual salen directivas de aguas potables, directivas de agua de baño, todas las directivas relacionadas con aguas que a su vez son traspuestas al ordenamiento jurídico español mediante reales decretos. En el caso de las aguas potables tenemos el decreto 140 del año 2003, que dice cuáles son los requisitos que debe cumplir un agua para ser agua potable. Bueno, a partir de estos requisitos, todos los ayuntamientos están obligados a servir a través de grifo a sus consumidores, a sus ciudadanos, agua que cumpla estos requisitos. Hasta donde yo conozco, y espero que más adelante esté contrastado, por lo menos el Ayuntamiento de Santa Cruz es uno de los municipios que tienen un cumplimiento de este Real Decreto, es decir, el agua de Santa Cruz, por ejemplo, sería potable. ¿En qué podemos entrar en cuanto a cuando hablamos de diferentes calidades? Pues el fenómeno como en Canarias se produce la producción de agua es mediante galerías, mediante pozos, en su mayoría mediante galerías. Tenemos 400, 100, 800 galerías y pozos que producen agua potable.
El agua de esas galerías está condicionada por la naturaleza del subsuelo. Si tenemos un subsuelo rico en flúor, si tenemos un subsuelo rico en sodio, el agua que salga de esa galería de ese pozo va a ser rico en esas sales. Y esas sales minerales van a dar diferentes sabores al agua. Es posible muchas veces que tengamos agua con un sabor extraño que entendamos que simplemente por el hecho de saber, a lo mejor a derivados de nitrógeno, decimos no es potable, pero lo que se trata es que puede no ser aceptable para el paladar, pero sí sigue cumpliendo los requisitos del Real Decreto 140 del 2003. Hay con los reales decretos, a veces. Digo, no es nada, no es oponerme a lo que acaba de decir don Guillermo, ni mucho menos, sino que es curioso cómo los decretos, claro, fijan unas cuestiones, unos datos, unos niveles, unos tal. Lo que pasa es que después eso no siempre, digamos, ni se cumple, como dice el otro, se acata pero no se cumple como esto, ¿no? Bien, pero no era por ahí la cosa. Doña Inés. Don Inés, sí. Don Ricardo Asirón, que se me fue en este momento. Yo creo que básicamente las intervenciones de Odalis y de don Guillermo pues dejan ya más bien poco que decir. De todas formas, a mí me parece que entre el Real Decreto 140 de 2003 de 7 de febrero, entre la fecha que ha mencionado Odalis en 1942, que fue la creación de Enmasa como tal, la empresa que iba a gestionar y que iba a distribuir el agua en Santa Cruz, y la situación actual, que es la de la ya casi inminente, irreversible privatización de Enmasa, pues yo creo que hay que decir un poco, por salvar el insularismo, por salvar el ombliguismo, por salvar un poco el localismo en el que muchas veces nos vemos metidos, que este tema es un tema que preocupa en prácticamente todo el mundo. Tenemos que entender que hemos dado un paso y que nos hemos diferenciado del siglo anterior, y es que el oro del momento no es el petróleo, es el agua dulce, el agua para consumo humano, que va a ser realmente oro, va a ser realmente lo más valioso. De hecho, algunos dicen que hay dos zonas que son puntos estratégicos en los que los Estados Unidos está fijando su vista, y es en la reserva acuífera del Guaraní, y que la guerra, la invasión a Irak no tuvo en ningún momento una justificación de búsqueda de petróleo, sino más bien de hacerse con la reserva que suponen los ríos Tigris, Éufrates y el Jordán. Así pues, visto desde esta perspectiva, podríamos estar ante yo creo que ante un planteamiento completamente novedoso que quizás nos alerte y quizás nos preocupe aún más este movimiento que parece ser ya casi generalizado en Europa y que comienza a serlo igualmente en Sudamérica, de privatizar el agua, cuando otros colectivos alternativos, cuando ONGs, cuando otros grupos, digamos, que no estatales ni grupos políticos reivindican que el agua comience a ser un derecho fundamental recogido dentro de la tercera generación de los derechos humanos, que son los derechos ecológicos, el derecho al consumo mínimo de 40 litros de agua por persona y día, cosa que no se cumple en el planeta ni por asomo. De cada 5 ciudadanos de este planeta nuestro, ya 3 tienen dudoso acceso al agua en óptimas condiciones, y las pandemias, ¿no?, que asolan al planeta, la falta de agua, por encima de la falta de alimentos, parece ser la gran preocupación. No sé si he sido muy alarmista, muy catastrofista. No, en absoluto yo pienso que ha sido muy descriptiva, Inés. Sí, doña Odalis se había pedido la palabra. Sí, muy descriptiva, nada de alarmista. A mí me llama mucha atención cuando don Guillermo Díaz dice que la inversión que hasta ahora se ha hecho no ha repercutido en la factura. Perfecto, yo te recuerdo que a partir de que se privatice, la inversión repercutirá en la factura. Eso es fijo. Y si piensas que el agua no es barata, yo creo que deberías hablar con algún ciudadano de Santa Cruz para que te cuente lo que piense, sobre todo de La Laguna. Porque yo creo que los datos es lo mejor. Vamos a hablar del municipio de La Laguna, que está privatizado, ¿no? Vamos a hablar cómo en Santa Cruz el enganche al agua potable es de 30 euros y en La Laguna es 166 euros. Cómo el enganche al alcantarillado en Santa Cruz es 22,84 y La Laguna 88,64. Que las cantidades son muy interesantes. La fianza, si es para una vivienda en Santa Cruz, 36 euros y La Laguna 50. Y si es un local, 48 euros. Santa Cruz, 135 La Laguna. Yo voy a ver qué van a decir los vecinos dentro de 1 año o 2 años si el agua es barata o no.
porque habla con los vecinos de la laguna que creo que no están muy contentos con el agua actualmente, ¿no? Además tampoco es que la gestión haya sido ha mejorado algo, pero no gran mejora, teniendo nosotros como tenemos una empresa que funciona muy bien, ¿no? Y yo, doña Inés, me permitirá usted que yo sí que pienso que la privatización puede ser reversible. Nosotros hemos puesto un recurso contencioso administrativo el 9 de septiembre pidiendo la suspensión del acuerdo plenario. Y tenemos pues datos que dicen que sí puede ser. Y además hay municipios en España que ha sido reversible. Con lo cual nosotros tenemos fe en que sea reversible totalmente. Doña Odalis. Ojalá. Sí, iba a tener la palabra don Guillermo, que la tomará, si me hace el favor, en cuanto reanudemos el debate, que va a ser dentro de muy poco tiempo. Están ustedes, nos hallamos en Canal 8, canal de Tenerife para todo el archipiélago, y también en el programa de Crítica en 8 dedicado a la calidad del agua. Calidad del agua, que es un título pues, muy genérico para hablar del agua en Santa Cruz de Tenerife y del suministro de agua a domicilio en Santa Cruz de Tenerife. Bien, nos acompañan y tenemos que agradecer aquí su presencia y su protagonismo. Don Guillermo Díaz Guerra, coordinador municipal y portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. También doña Odalis Padrón Padrón, concejala opositora en el consistorio capitalino. Y doña Inés Domínguez Correa, concejala y portavoz adjunta del Partido Socialista Canario PSOE en el Ayuntamiento también de Santa Cruz de Tenerife. Bien, tres concejales, tres miembros de la corporación, de distintos partidos y con distintas expectativas, perspectivas, horizontes, etcétera, también en este asunto. Bien, vamos ahora a escuchar las declaraciones sobre la calidad del agua de doña Macrina Martín Delgado, que es miembro del Servicio Técnico de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, y de don Juan Jesús Bermúdez, responsable de Medio Ambiente de Comisiones Obreras. Vamos a escuchar esas declaraciones. Nosotros consideramos que sí, las empresas de agua se han tenido que adaptar a un Real Decreto del 2003 para mejorar la calidad de abasto, y se han hecho inversiones en diferentes empresas de agua que consideramos que garantizan la calidad y el carácter de potable del agua que estamos bebiendo en Tenerife. Nuestro trabajo está enfocado a vigilarla, a vigilar que se mantiene la calidad del agua y en el caso de que haya alguna alteración a poner las medidas preventivas que sean necesarias para minimizar el riesgo para la salud de la población. Según todos los análisis que se presentan, sí es un agua apta. Otra cuestión es que debe intensificarse como siempre los controles de diferentes fuentes de suministro, garantizar el estado de la red de saneamiento y la red de abastecimiento, la calidad del estado de esa agua. Pero según todos los datos oficiales, afortunadamente estamos ante agua potable y ante agua que se puede consumir. Aunque el agua en origen, porque es un acuífero profundo, tenga buena calidad, lo que sí es obligatorio es someterla a un tratamiento de potabilización, que puede ser mayor o menor en función de la calidad del agua del acuífero. Lo que quiero decir es que aunque el agua en origen tenga una calidad aceptable, nunca debemos decir que es agua apta para el consumo, porque para eso tiene que garantizarse un tratamiento de desinfección anterior al suministro a la población. Nosotros consideramos que debe haber una fuerte inversión por parte de todos los gestores del agua en Tenerife en evitar las grandes pérdidas de agua que hay en la red de abastecimiento actualmente. Es un recurso muy importante que no deberíamos desperdiciar. Por otro lado, creemos que debe haber también una inversión más fuerte aún que la que está habiendo en completar la red de saneamiento de aguas en toda la isla y la red de depuración. Se ha avanzado mucho en los últimos 10 años. Evidentemente los municipios grandes tienen una gestión más avanzada, los municipios pequeños les ha costado un poco más, no en todos los casos, en algunos ha costado un poco más, pero en líneas generales sí, se han mejorado muchísimo.
Actualmente el agua del grifo es un agua potable. Quizás habría que hablar con las empresas para ver cómo se puede mejorar el sabor de ese agua, pero es un agua que es de consumo humano. Nosotros consideramos además que eso debe seguir garantizándose y que debe haber esfuerzos todos los posibles para mejorar la calidad de ese agua, que evidentemente hoy por hoy está garantizado que es potable para todos los ciudadanos. De lo que se trata es de gastar lo menos posible y solo aquellas cantidades que sean necesarias, porque no solo en las islas y en general en todas las viviendas, no solo tenemos agua potable o agua apta para el consumo en el grifo de la vivienda, sino que también es agua apta para el consumo la que sale cuando tiramos de la cisterna. Entonces, y cuando lavamos ropa y cuando la utilizamos para otros usos domésticos. Entonces hay que ser muy conscientes de que es un bien escaso, que es un bien caro cada vez más, y hay que economizar todo lo que se pueda y ahorrarlo todo lo que se pueda. Nosotros defendemos de Comisiones Obreras Canarias el mantenimiento del carácter público de la empresa Enmasa, porque es una empresa que ha sido rentable hasta ahora, ha obtenido incluso beneficios, ha logrado disminución en el consumo del agua por persona en Santa Cruz de Tenerife, lo cual es un dato muy positivo para gestionar de forma sostenible el agua, y consideramos que además desde el punto de vista laboral la garantía de los puestos de trabajo tiene un mayor nivel de garantía y de prestaciones laborales en manos de una empresa pública que dependa directamente del ayuntamiento. Por eso estamos defendiendo el carácter público de la empresa. Lo que tiene que cumplir un gestor, sea Enmasa hasta ahora o el que vaya a sustituir o el que vaya a ser concesionario del servicio de las aguas en Santa Cruz, lo que tiene que hacer es cumplir con el Real Decreto que regula las actuaciones en materias de aguas de consumo a nivel nacional, cumplir con el programa autonómico de la Dirección General de Salud Pública sobre vigilancia sanitaria de las aguas de consumo y dar una información al consumidor periódica, puntual y adecuada. Bien, dar información puntual, dar información periódica, dar información abundante, ¿no? A todos los consumidores, a todos los vecinos. Han sido las declaraciones de doña Macrina Martín Delgado, miembro del Servicio Técnico de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, y también declaraciones de don Juan Jesús Bermúdez, responsable de Medio Ambiente de Comisiones Obreras Canarias. Iba a tener la palabra, la tiene, don Guillermo Díaz Guerra, coordinador municipal y portavoz de adjunto del Partido Popular en la Corporación Santa Crucera. Gracias. Bueno, yo quería comenzar diciendo que ha sido las opiniones de las dos personas que han hablado ahora mismo, tanto Macrina Martín como Juan Jesús Bermúdez, o Juan José Bermúdez, me merecen muchísimo respeto. Son tanto uno como otro perfectos y tremendos conocedores de la materia, cada uno en su vertiente. Macrina Martín como técnico, Juan José Bermúdez desde el punto de vista medioambientalista y sindicalista. Y creo que han usado argumentos y cosas muy razonables. Tengo que reconocer, Ricardo, que me he sentido un poquito en este debate, aunque todavía esté comenzando, un poquito descolocado, y quiero... ¿Descolocado por qué? No, bueno, en el sentido de que... Don Guillermo nunca va a estar descolocado. Venía a un debate sobre calidad de agua, pero de luego me siento cómodo, o sea, me he vuelto a reubicar. Pensaba que veníamos a un debate de calidad de agua, me he encontrado por un lado un discurso contra la privatización de Enmasa y por otro lado un discurso sobre una teoría de la invasión de Irak que está relacionada con recuperar el agua del río Tigris. Y bueno, voy a intentar sentarme en el debate, aunque es difícil enlazar una cosa, la invasión de Irak con la privatización de Enmasa, aunque vamos a intentar, don Guillermo, pero en el fondo, hablar del tema. Ustedes comprenderán, en el fondo, yo no es que trate de defender, ni muchísimo menos a sus dos compañeras de corporación. Ellas se saben defender mejor de lo que yo podría ni siquiera imaginar. Pero usted estará de acuerdo conmigo en que aunque han abordado aspectos tan distintos y usted de un modo tan delicado los está en este momento poniendo en la picota, el común denominador puede ser la calidad del agua. La calidad del agua. Sin duda, la calidad del agua y lo que nos interesa sobre todo es la calidad del servicio en Santa Cruz, exacto, que es por donde debemos entrar el debate. Claro. Y de verdad que no tengo, encantado de llevar el debate. Reubicado. Ya estoy reubicado. Pues venga, una vez reubicado, diga usted. Bueno, quería plantear precisamente respecto a esta privatización o esta concesión administrativa que se da por 25 años de la gestión de Enmasa, que no se puede obviar
la naturaleza, el origen de esta concesión. Realmente no se trata de que el ayuntamiento privatice en masa así porque así para obtener un dinero a cambio. Se trata de que el ayuntamiento presentó un plan económico financiero para invertir muchísimos millones de euros, alrededor de 200 millones de euros en Santa Cruz, en los barrios de Santa Cruz, y una de las fórmulas de financiación para obtener estos 200 millones de euros pasaba por sacar a concurso público, a licitación, la concesión de la explotación del agua potable y saneamiento en Santa Cruz durante un periodo limitado, es decir, 25 años, después del cual esa concesión volvería a ser otra vez del ayuntamiento. Mediante esta fórmula el ayuntamiento preveía dos cosas. Una, obtener ingresos líquidos, dinero para poder acometer esas obras en todo Santa Cruz. Estamos viendo que como mínimo va a recibir 10.000 millones de pesetas, según las ofertas que se han presentado, en dinero líquido. Pero eso no es todo, es que durante esos 25 años en los que en masa esté gestionado por una empresa privada, también va a haber inversiones en infraestructuras relacionadas con el agua, tanto en abastecimiento como en saneamiento, para Santa Cruz. Y también se valora, a la hora de elegir a la adjudicataria, se va a valorar no solo cuánto se va a invertir en infraestructuras en materia de aguas en Santa Cruz, sino también se va a valorar la propuesta que se haga para el futuro del personal y la propuesta económica de cómo esa empresa va a quedar saneada cuando termine y cuando revierta el ayuntamiento. Luego, la realidad es que por dejar que una empresa gestione en masa durante 25 años, estando los precios todavía intervenidos por el Pleno, estando el precio de la factura del agua todavía sujeto a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento, probablemente estaremos hablando de una cifra de ingresos entre dinero líquido en inversiones que ronde los 30.000 millones de pesetas. Hay otros partidos políticos, otros municipios donde se ha privatizado el agua con pérdidas y sin ganar dinero. Estamos hablando que en Santa Cruz estaremos rondando los 30.000 millones de pesetas por esta gestión por una empresa externa durante 25 años. Yo no decía antes que el agua de Santa Cruz fuera barata. Que le interrumpa, 30.000 millones de pesetas, 30.000 millones de pesetas que no saldrán de los bolsillos de los ciudadanos. 30.000 millones de pesetas que saldrán, hombre, indirectamente tendrán que salir porque la factura de agua se va a ir pagando. No vamos a decir que el agua se preste gratis porque no hay ningún sitio, por lo menos en Canarias que yo sepa, que el agua potable se dé gratis. En ninguna parte. Pero lo que sí sabemos es que para modificar el precio del agua va a tener que pasar por el Pleno Ayuntamiento y va a tener que estar justificado. Eso está amarrado en eso está en el pliego administrativo, está perfectamente. O sea, es decir, las tarifas, la empresa adjudicataria no va a ser libre de imponer las tarifas que quiera, en absoluto. Tiene que pasar por el Pleno municipal. Va a ser el ayuntamiento el que tenga la sartén por el mango. La sartén por el mango y tendrá que estar justificada con una memoria económica. Yo decía que el agua, no decía que el agua fuera barata, decía que el agua ahora mismo no tiene el precio que debería de tener porque el agua es un recurso natural sobre el que el Estado sigue haciendo, la administración sigue haciendo una fuerte inversión en materia de infraestructuras, hacia el llamamiento de que no dejen de hacer el Estado inversiones en materia de infraestructuras como desaladoras para Canarias, pero que si esas inversiones en infraestructuras, en depósitos, en desaladoras, en tratamientos, lo tuvieran que hacer los empresarios privados, eso hubiese hecho que el agua hoy en día fuera muy caro. Lo decía en la línea de hacer un llamamiento a que no deje de venir financiación de otras administraciones en materia de infraestructura. Hacía Odalis antes que eludía una mención a que se cambian los contadores analógicos por los digitales. Es que el contador digital, primero, permite que tengamos un contador por vivienda. Eso ha pasado por consejos de administración de masa, donde no está representado el Partido Popular, si el Partido Nacionalista Canario en su momento. Donde con un contador único podremos controlar el agua de edificios de 20, de 30 viviendas con telemetría. Pasará el operador, no tendrá que estar leyendo casa por casa, sino desde el exterior podrá leer el interior. Aparte, que los errores se reducen a 1 de cada 100 de los que están produciendo ahora los errores de lectura en contadores analógicos. Por eso, y no por otro motivo, se pasa a contadores digitales. Igual que todo pasa hoy en día a ser digital y lo analógico pertenece prácticamente al pasado. No quiero monopolizar tampoco la mesa, si me gustaría oír. Doña Odalis no lo dejaría, ni tampoco doña Inés. Sí, yo vamos a ver. Primero, fíjese que usted mismo lo está diciendo. Está diciendo, el agua ahora mismo es más barata porque el Estado invierte en infraestructuras. ¿Usted lo está diciendo? Cuando el Estado no invierte en infraestructuras, porque es una empresa privada y no tiene por qué invertir, entonces será más cara. Lo está diciendo usted. Lo de los contadores digitales es curioso que es justo un mes antes de que decidan hacer la privatización, sin nadie saber nada, sin haber pasado por el Consejo de Administración de Masa. No, en agosto pasó. Vale, pasó. No, le recuerdo que don Guillermo Guigú, lo pidió y debido a su petición se hizo y además él precisamente por eso renunció. Y si no, mire usted las actas de los plenos, que ahí está. Y él dimitió precisamente por eso, porque no pasó por el Consejo. No, pasó por el Consejo de Administración. Pues mire usted las actas. Yo como invitado precisamente ese día al Consejo de Administración. Pues usted sabe que don Guillermo dimitió. Entonces, otra cosa es curiosa, dice, necesitamos dinero líquido.
Llevan 20 años, no en el caso a lo mejor de usted, pero sí el equipo de Coalición Canaria, y el alcalde hace un año dice el modelo económico está agotado. Y lo único que se les ocurre como modelo económico financiero es privatizar en masa. Eso no es un modelo económico, eso no es un modelo. Además, les recuerdo que el interventor ya hizo un informe a este respecto que no era favorable a la privatización de en masa y fue enseguida pedida su dimisión, ¿no? Estamos hablando de que en masa va a ser privatizado durante 25 años, yo espero que no lo sea, y va a tener la empresa privada un 94,6% de las acciones. El ayuntamiento solo va a tener un 10% de las acciones, aproximadamente, ¿no? Que no llega ni siquiera. Y usted me dice que el precio va a estar regulado por el Pleno, cuando además actualmente en masa le dice al Pleno qué cantidad es la idónea y el Pleno aprueba, porque además, evidentemente, si es una empresa privada, el ayuntamiento no va a tener a nadie para saber exactamente cuál es la cantidad más idónea, con lo cual tendrá que hacer caso, porque es lo lógico, a la empresa que le diga el precio más apropiado. Justificado, con una memoria económica. Por lo cual no sea el ayuntamiento el que lo decida. Es el pleno. A mí me gustaría retomar ligeramente el título de este programa, que pretendía ser de calidad de agua, y hacer una nueva alusión a lo que es el Real Decreto 140/2013, de 7 de febrero, donde efectivamente se establecen absolutamente todo lo que hay que decir sobre el consumo humano, sobre cómo llega, en qué condiciones. Eso está perfectamente arreglado. Y quiero hacer alusión a ello porque efectivamente las dos, tanto Bermúdez como Macrina, cuando han intervenido, han hecho una alusión directísima a ese Real Decreto. La pregunta está, vamos a ver, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de su empresa en masa, ¿estaba cumpliendo con este Real Decreto? Sobradamente. Eso es lo que hay que decir, sobradamente. Nos encontramos ante un ejemplo de empresa pública modélica, en la que desde 1942, cuando pasa a ser precisamente empresa municipal, a partir de este momento nos encontramos con una empresa que no solo ejerce, lleva a cabo su misión, que es la de llevar el agua potable al grifo de las casas de los ciudadanos, de los santacruceros y santacruceras, sino que además va mejorando progresivamente la red, invierte, sanea, tiene un grupo de trabajadores que no han creado ningún tipo de conflicto en este tiempo, y no será porque son más tontos que los demás, sino simplemente porque sus condiciones de trabajo son buenas y porque están contentos. ¿Qué es lo que justifica entonces que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el gobierno actual, que es una coalición PP, Coalición Canaria, pasen a ofrecer la venta de en masa durante 25 años? Que sabemos cómo damos a la empresa privada en masa, no sabemos en qué condiciones la tenemos, nos la van a devolver, por ejemplo, en 25 años, que es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Sabemos que entregamos una empresa pública, saneada, modélica, que da beneficios, que ha llevado a cabo correctísimamente su función, y simplemente se la cambia, se la vende porque Coalición Canaria tiene que cumplir con una serie de promesas electorales, que es en este caso el de llevar a los barrios santacruceros al mismo índice, nivel de comodidad y de vida que el centro, ¿no? Pero hay un error, y yo creo que es algo que hay que decir, y es que los barrios en Santa Cruz han estado abandonados durante 20 y tantos años. Ahora se pretende remodelar los barrios con planes de embellecimiento, a la vez que acabar Plaza de España, Barranco de Santos, etcétera, a cambio de vender la gallina de los huevos de oro. Es lo que yo no termino de entender. Nosotros, los grupos de la oposición, en este caso el gobierno, el Grupo Municipal Socialista, se opuso desde el mismo momento en que se presenta al Pleno, en el 17 de junio, el plan económico financiero. O sea, ¿de dónde va a sacar Coalición Canaria y PP el dinero que necesitan para esos planes de embellecimiento y para esas obras en Santa Cruz? Desde luego decimos rotundamente no con la venta de en masa, porque se ha hecho con nocturnidad y alevosía, decía entonces nuestro portavoz Manuel Santana, porque se ha hecho de espaldas a la ciudadanía y de espaldas a los grupos de la oposición, y porque, sobre todo, porque tenemos otras fuentes, hay otras maneras, que son las que las corporaciones normalmente utilizan por ahí, que es el endeudamiento, máxime cuando las arcas municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz están saneadas.
Bien, insistentemente don Guillermo, por supuesto, ha pedido intervenir y lo hará. Otra vez lo dejamos en puertas. Don Guillermo, por razones de tiempo. No, ya estoy más centrado. Bien, bien. Por razones, don Guillermo, de tiempo, nunca por razones de desconsideración. Se queda en puertas, ¿no? Volveremos enseguida. Gracias. La calidad del agua, el futuro del suministro del agua en Santa Cruz de Tenerife es el tema que hoy centra nuestro debate. Debate que en el estudio protagonizan tres miembros de la Corporación Capitalina. Don Guillermo Díaz Guerra, coordinador municipal y portavoz adjunto del Partido Popular en la Corporación. También doña Inés Domínguez Correa, concejala y portavoz adjunta del Partido Socialista Canario PSOE en el mismo ayuntamiento, y doña Odalis Padrón, concejala opositora en el consistorio capitalino. Hemos tenido dos partes del debate, hemos escuchado también declaraciones de doña Macrina Martín Delgado y de don Juan Jesús Bermúdez, respectivamente técnico del Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública en el caso de doña Macrina, y del señor Bermúdez, responsable de Medio Ambiente de Comisiones Obreras de Canarias. Vamos a escuchar ahora a la ciudadanía de la calle, a la cual se le ha planteado la pregunta de si entiende que el agua de Santa Cruz es apta para el consumo. Bueno, yo consumo agua embotellada. No sé si con eso te he respondido. ¿Va a beber? No, nada. ¿El agua? Hombre, por supuesto que sí. El único sitio donde se puede beber el agua bien en Canarias es en La Palma. Sí, yo creo que sí, es la mejor de España. Nosotros usamos el agua, compramos el agua, ¿sabes? Yo la bebo, la filtro y la bebo. Cuando te duchas parece agua como de Las Palmas, que no sale mucho el jabón. Para cocinar creo que sí, pero para beber desde luego no creo que sea. Es bastante fuerte, bastante dura. Para mí no me gusta para nada, la laguna más rica. No, yo las bebo embotelladas, ni loca. Sí. ¿Usted bebe del grifo? Sí. Hombre, y es la mejorcita agua que hay. No nos hartan para nada. Hay opiniones, como siempre, para todos los paladares, en este caso. Y también ha aparecido ahí un dato que sí me gustaría que alguien de ustedes comentase, luego, posteriormente, una vez que intervenga, si ustedes lo entienden oportuno, que es el asunto del agua embotellada. Es decir, la mentalidad de que existe, al menos se ha evidenciado en alguna de las intervenciones, de cómo hay que recurrir al agua embotellada, probablemente porque se duda, al menos en la ciudadanía, aunque eso no responda a criterios objetivos, pero se duda de la calidad del agua en este momento. Bien, iba a tener la palabra don Guillermo. Gracias. Todo ha subido. Gracias. Voy a empezar por el final, precisamente por unas palabras que usaba mi compañera Inés, cuando comentaba, y me encanta que lo reconozca, que después de 20 años del mismo grupo de gobierno en el ayuntamiento, ahora llega el Partido Popular, que gobierna, y por fin se hacen las obras en los barrios. Pues me alegra muchísimo que lo reconozca, es cierto, por fin se van a hacer esas obras en los barrios, y para eso hemos elaborado conjuntamente este plan económico financiero, del cual solo una cuarta parte de la inversión que va a hacer en los barrios se nutre de lo que se obtenga de la privatización de la gestión de envasas, solo una cuarta parte. Pero eso no quiere decir que solo se obtengan esos 60 millones de euros. En esto enlazo con la exposición de Odalis. Ya decía, de la privatización de envasas se va a obtener dinero líquido entre 60 y 75 millones de euros en función de quién sea el adjudicatario definitivo, y otro tanto como mínimo en inversiones, en infraestructuras. Es que eso se va a obtener, Odalis, porque es que eso se valora en el pliego. Si las empresas no ofrecen esa inversión en infraestructuras, no van a ganar el concurso, luego se valora. Igual que también se valora el estado en que quede la empresa en el momento que se devuelva al ayuntamiento. También se presenta un plan económico financiero y también se presenta una memoria, una propuesta sobre la gestión del personal. Luego, obtenemos dinero, obtenemos inversión, lo valoramos en el concurso, valoramos también cómo va a quedar la empresa al momento de devolverlo al ayuntamiento, y encima se valora también el que se salvaguarden las plazas, los puestos de trabajo, que es preocupación de todos los partidos políticos, no es prioridad de unos o de otros. Con lo cual, yo quiero concluir, aunque no sea el título del debate, la calidad del agua de Santa Cruz, tal y como decía ahora quien estaba interviniendo,
es una cuestión absolutamente subjetiva. En Santa Cruz de Tenerife podemos tener perfectamente, solo en el municipio, más de 20 calidades de agua organolépticas diferentes, porque se producen muchas mezclas, porque hay diferentes aportes, diferentes galerías, diferentes pozos, canales, hay mezclas, hay zonas en que se habrá más salada, hay zonas en que será más turbia. Desde luego es una cuestión subjetiva. Lo interesante es que sea realmente potable, que cumpla los requisitos del 140, que es donde se establece la calidad mínima del consumo, y por otro lado que mediante la privatización vamos a hacer varias cosas: mejorar los barrios de Santa Cruz, mejorar las infraestructuras en materia de aguas en Santa Cruz y garantizar un ingreso de dinero extra para el ayuntamiento, pues eso es una realidad incuestionable. ¿A qué obedece bueno, ese fenómeno del incremento, sobre todo incremento en los últimos tiempos, los últimos años, ¿no?, del agua embotellada? De la misma manera, Ricardo, perdón. Es un tema psicológico, de mentalidad. Enlazando con lo anterior, es un tema absolutamente de paladar, quiero decir. Todos conocemos que somos más tendentes a consumir un agua embotellada que otra. ¿Por qué? Porque nos gusta o no nos gusta un agua. Entonces, pero ambas aguas son potables, las que están envasadas. Si no, no estarían envasadas, no estarían en el mercado. Luego, ahí entramos un poquito en el criterio subjetivo del consumidor. Que esa subjetividad tampoco está carente de motivación, de motivo científico, quiero decir. Precisamente las aguas que no son aceptables al paladar de las personas suele ser porque tienen una carga de sales que a la larga pueden ser incluso perjudiciales para el organismo, pueden dar incluso problemas renales. Luego, cuando alguien siente que un agua embotellada es más ligera, es más aceptable al paladar, probablemente se trate de un agua que le venga muy bien a su salud. Yo pienso también que se trata de un refinamiento del paladar y luego pues que somos víctimas, en lo que éramos en muchos casos, de las campañas publicitarias. Vemos como el agua se anuncia constantemente en televisión, cuando hace unos años era rarísimo ver que se anunciara esta o aquella otra clase o marca, botella de agua. Yo creo que efectivamente hay que animar y hay que decir a la gente claramente, Guillermo, yo supongo que tú que estás profesionalmente en esto, decirle a la gente que el agua del grifo es perfectísimamente que se puede. Bueno, pues en Santa Cruz bebo agua del grifo. Pues claro, porque yo también bebo agua del grifo. Perdón, a lo mejor le pueden responder porque es del gobierno del ayuntamiento y puede ser. Si los propios que están a mí me recuerda esto algo de una playa hace muchos años, Ricardo, en épocas anteriores. El hecho de que sea potable no quiere decir que sea apta para todos los consumidores. Quiero decir, por ejemplo, a mi hijo de menos de un año le preparo los biberones con agua embotellada, porque el agua, aunque sea potable, puede tener cierta carga de sales. Igual quiere decir que no acaba de fiarse del todo. No, quiero decir que las reglamentaciones no son tan estrictas como para exigir que el agua sea apta para diabetes, para nefrópatas, para lactantes. El agua es apta para el 99% de la población. Sí. Ahora, puede haber situaciones determinadas, como puedan ser los lactantes, donde se recomienda un agua baja en sales minerales. Sí, no, yo me permitirán que vuelva y deje claro, por lo menos quiero matizar clarito el tema de masa, de las irregularidades que nosotros hemos detectado y enumerarlas para que quede muy claro a nuestro juicio, ¿no? El cese del interventor nos parece muy claro cuando hace un informe que no es acorde a lo que el equipo de gobierno quiere. Cómo se hace en 2 meses la privatización. Recordemos todos que hay una junta de gobierno el 16 de agosto. Yo le pido o le digo a más de un vecino que vaya años atrás cuando ha habido alguna reunión del equipo de gobierno en agosto, que siempre han estado de vacaciones. Y si no, ahí están las actas y ahí están. La mayoría, por lo menos me refiero, no se ha tomado jamás una decisión en agosto. Lo que hace muy extraño esa decisión justo el 16 de agosto, ¿no? Luego es un caso atípico, la venta de un 94,6% dificulta totalmente el control municipal, por mucho que ellos digan, pero todo el mundo sabe que una empresa con un 10% no tiene prácticamente ninguna posibilidad de decidir nada, que la Unión Europea ya ha planteado en numerosas ocasiones prohibir los cánones porque está completamente consciente de que distorsiona siempre los concursos y que en este caso se entremezclan cláusulas administrativas con técnicas y que deberían ir en 2 pliegos diferentes, y en este caso están juntos, ¿no? Nosotros estamos convencidos que ha sido un tema que los vecinos además no aprueban, estamos convencidos porque nosotros hemos presentado casi 800 alegaciones en contra de la privatización de masa y tenemos constancia de que hay muchas más, que los vecinos nos paran por las calles y están realmente preocupados con ese tema y que el equipo de gobierno está haciendo caso omiso a lo que los ciudadanos quieren, ¿no?
Sí, yo creo que en la misma línea explicar, pues porque veo que hay aquí un componente político que no se puede obviar, que realmente los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento capitalino hemos estado frontalmente, de una manera clara, radical, desde el primer momento, sin ningún tipo de duda, frente a esta venta de en masa, por lo que ello supone. Nosotros entendemos que el agua es un bien necesario, que es un bien que debe estar en manos de lo público, que debe estar perfectamente gestionada y que no nos vale que nos digan que en otras ciudades se ha privatizado y que en alguna ocasión le hemos escuchado a algún miembro del Grupo Popular decir, bueno, pero es que en ciudades gobernadas por el Partido Socialista han privatizado el agua. Claro que sí, allí donde no funciona bien y se cree necesario dar ese paso, se da. Pero desde luego no es el caso de Santa Cruz de Tenerife, en el que, lo repito, contamos con una empresa modélica en todos, absolutamente todos sus aspectos. Entendemos que el agua tiene que estar en manos del Ayuntamiento, entendemos que no se puede jugar con este cambio, embellecer, ponerte bonito el barrio a cambio de privatizar el agua, porque al fin y al cabo, a no ser que sean ONG y santos varones los que vayan a venir a partir de este momento a llevar el tema del agua en Santa Cruz de Tenerife, nosotros mucho nos tememos el precio del agua en Santa Cruz va a subir. O sea, al final ese embellecimiento, que yo creo que es lo que tiene que plantearse la gente. ¿Para qué quiero yo tener en última instancia un barrio más bonito, más decente, con florecitas y con arbolitos, después de que en 20 años no se haya hecho absolutamente nada? Si a cambio voy a tener que pagarlo yo con mi recibo del agua todos los meses. Me parece, don Guillermo, que no tiene usted para muchas alegrías, eso de que después de 20 años al fin ya... Sí, hombre, desde luego no estaría contento si fuera únicamente eso, un lavadito de cara con lo que está planteando que se va a hacer en los barrios. El plan de barrios abarca desde iluminación en zonas que puedan ser puntos negros para la seguridad, hasta rebajes en aceras para que haya discapacitados, desde parques para que jueguen los niños. Pero o sea, no es solo un lavado de... Y el alcantarillado ni lo tocamos. Sí, Odalis, yo creo que ustedes nos han leído las bases del concurso. El alcantarillado lo va a tocar la empresa adjudicataria. Precisamente tiene que ofertar esa inversión en infraestructura. Me lo está diciendo todo, ¿no? Lo está diciendo el pliego de condiciones. Se va a valorar la inversión que se haga en infraestructura por parte de la empresa que se presenta al concurso. Desde luego, en masa es una empresa modélica, todo es mejorable. Mi partido, mi filosofía es que la gestión privada supera a la pública por agilidad, por no estar sujetos a determinados corses administrativos. La gestión privada de masa va a mejorar sin duda, o va a facilitar la inversión con mínimo en infraestructuras. El Ayuntamiento toma decisiones en agosto, Dalis, no es la primera vez que se reúnen miembros del grupo municipal en agosto para tomar decisiones. El año pasado no se reunieron en todo agosto y el anterior tampoco. Ya va, en este mandato no se ha reunido jamás en agosto. Por parte del Pleno si no vaya respecto no existe al reunión precio en de agosto. masa. Sigue habiendo control por parte del Pleno municipal. Si vamos a la el interventor municipal está bien cesado. cesado, ya se le ha dicho un juez a raíz del recurso que se presentó. No, eso lo hizo bien usted. Cesado. Eso lo ha dicho ya un juez. El cese está bien hecho, sí, ajustado a derecho. Y ustedes no han presentado 800 alegaciones, han presentado una misma alegación con 800 firmas diferentes. Que va para nada. Sí, el mismo texto. Pero que va, pero ¿qué dice usted? Y si la gente se para por la calle, cuando firma una para preguntar, es simplemente, ¿usted no sabe eso? Es la misma alegación con 800 firmas diferentes. Eso es lo que pasa, que ustedes no valoran a los vecinos. Una firma de un vecino. Eso se llama acumular expedientes en procedimiento administrativo. Se llama acumular, porque cuando guardan identidad se las acumulan. Y respecto a la preocupación de los vecinos, lógicamente, porque no tienen toda la información. Si realmente los vecinos, y después de este programa sabrán que el Ayuntamiento de Santa Cruz va a recibir más de 10 millones de pesetas líquidos, otros tantos en inversión en infraestructura y probablemente para rebajar unas cuantas otros aceras. Tantos. Bueno, estando un contento de verdad. Hombre, y unas florecitas por yo aquí. Sé que a ustedes les causa, pues querría decirlo, hasta envidia, probablemente el que sea el grupo de gobierno y después de 20 años miembro del Partido Popular quien haga estas obras. Los vecinos pueden ver los planes y Santa Cruz va a mejorar y no se va a ver cuestionada en absoluto la calidad del agua, Odalis. En absoluto, la calidad del agua para Santa Cruz va a seguir siendo la misma o mejor, porque la gestión privada puede superar todavía la pública. Se nos ha ido el tiempo y solo queda para una última intervención de cada uno de ustedes. Yo les agradecería que quintaesenciasen lo que les quede en el tintero sobre la calidad del agua. Doña Odalis. No, nosotros repetir lo que estaba diciendo, que nos parece de verdad que es un error muy grave, que están haciéndole un perjuicio tremendo a los vecinos de Santa Cruz, que además lo van a tener que pagar, como están ahí los hechos, simplemente viendo el municipio de La Laguna y no yendo a otros, que hay más que han tenido este problema, que mientras estuvo el gerente don Juan Alfredo Amigo jamás
jamás se privatizó y porque consideraba que no era lo más idóneo. Y bueno, y sigo pensando de verdad que es un error para los vecinos de Santa Cruz. Doña Inés. El agua es un recurso público, es un recurso escaso, es un recurso de vital importancia. Con el agua no se juega. A mí me decía mi madre de chica, con la comida no se juega. La comida, y ya hay tantos niños por ahí muriendo de hambre y no tienen todo lo que tú. Pues yo creo que nosotros tenemos que hacer un planteamiento similar. Seguiremos diciendo y seguiremos en nuestra postura, negándonos a este cambio de factura de agua por rebaje o iluminación de zonas peligrosas, cosas que yo considero que son obligación del ayuntamiento. Eso no se le puede decir. Pero usted, le voy a subir la tarifa del agua a cambio de ponerle la luz donde hace falta para que usted se sienta segura. Yo creo que ese tipo de cosas, don Guillermo, no. Al menos el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dice no a la privatización de masa, un no radical, rotundo, porque el agua debe estar en manos de lo público, porque es un bien esencial. Y sobre todo porque con la privatización del agua, con la subida de las tarifas, los más perjudicados van a ser los de siempre. Y eso a nosotros nos parece fundamental. Además, este canto, esta loa, esta alabanza que don Guillermo dirige a la gestión pública, porque todo lo público, perdón, a todo lo privado, porque lo privado es mejor, más ágil, eso debe ser porque usted no quiere reconocer que el ayuntamiento, para lo único que se ha dado prisa en recuperar para el dominio municipal, es precisamente la recaudación ejecutiva y voluntaria. O sea que cuando se trata de perritas, quien mejor las administra es el ayuntamiento. Cuando se trata de otras cosas, empresas privadas. Me parece, don Guillermo, que conmigo no va a contar usted para esto, con todo mi respeto. Muy bien, don Guillermo. Yo, aparte de su intervención, que usted, última intervención, sí quería introducirle, si me permiten, dos preguntitas meramente periodísticas, informativas, sin ninguna connotación de ninguna clase. Primera, ¿para qué fecha más o menos se estima que puede estar resuelto el concurso? Y segunda, digo, en la intervención esta, que si me hace el favor de incorporar las respuestas. Y segunda, si cabe la posibilidad de que pudiera quedar desierto o no ese concurso, ¿no? Son dos preguntas periodísticas que yo le agradeceré que en su última intervención también las tenga en cuenta, si es tan amable. Bueno, pues empiezo por el final. La fecha prevista, tenemos ahí hasta 3 meses de plazo para que la parte técnica de la mesa haga el informe. Ya han transcurrido 2 semanas desde que se abrieron los sobres de la primera oferta, ya se está evaluando el resto de la oferta técnica, pero según nos cuentan a los miembros de la mesa de contratación, aproximadamente en un mes estará la propuesta definitiva. ¿Puede quedar desierto? Hombre, difícilmente una vez que todas las empresas han acreditado reunir los requisitos administrativos pudiera quedar desierta. Tendríamos que estar entrando en bajas temerarias, en la propuesta técnica, ideas descabelladas o que fueran que no alcanzara ningún nivel, pero la verdad que lo veo muy difícil en la fase ya en que estamos, donde hemos pasado ya los 2 primeros filtros. Ya decía al principio de la segunda intervención que me parece estar en 2 debates, ahora me parece estar en 3 debates. La recaudación ejecutiva no era el objeto de este debate, aunque sí recuerdo, Inés, que usted lo sabe, creo que lo vio en algún pleno, que la recaudación ejecutiva ha pasado de una empresa privada a una empresa pública porque así lo imponía una ley, era una obligación legal. De verdad, sin ánimo de entrar en polémica, terminar diciendo, el cambio de gestión del modelo de masa se ha hecho únicamente porque Santa Cruz necesitaba ese cambio, no se trata de un lavadito de cara en los barrios, necesitaba esa mejora en infraestructuras en los barrios y ha sido una de las fórmulas de financiación sin endeudar al ayuntamiento más allá de su capacidad, ese ingreso de esos 60 millones de euros extras. Y por otro lado, esa inversión que obtendremos ahora a través de un gestor privado en infraestructuras para la propia red de agua. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes, también a quienes han seguido el programa. Les animamos a que a través del correo electrónico, si lo tienen a bien, pues nos envíen sus puntos de vista, sus sugerencias, sus críticas con respecto a este asunto o a otros de los que estamos debatiendo en Canal 8 dentro del programa de Crítica en 8. A todos muchísimas gracias y desearles que, como siempre, que traten de ser felices en la medida de lo posible.